Hay libros que se leen una vez y se olvidan. Y hay otros que llegan para quedarse. No por sus giros argumentales, ni por su fama, sino porque nos tocan en un lugar que no sabíamos que teníamos. Nos hacen pensar diferente, sentir distinto, cambiar de dirección o reafirmar lo que somos. A medida que crecemos, nos damos cuenta de que leer no es solo acumular historias, sino encontrar espejos, preguntas, pausas. Y hay ciertos libros que, por lo que dicen y cómo lo dicen, deberían cruzarse en la vida de todo adulto al menos una vez. Porque ser adulto no significa tener todas las respuestas. Al contrario, muchas veces significa vivir con preguntas más complejas. Y la literatura, cuando se elige con intención, se vuelve brújula. Nos acompaña en las transiciones, en las pérdidas, en la búsqueda de sentido, en los momentos de duda o en las etapas de renovación personal. Algunos libros llegan en silencio, otros golpean la puerta con fuerza. Pero todos, si son los adecuados, dejan huella. Hay novelas que nos enfrentan con lo más crudo del alma humana. Otras, que nos muestran que la esperanza puede habitar incluso en medio del caos. Hay ensayos que nos enseñan a pensar más claro. Historias que desarman prejuicios. Personajes que se nos quedan grabados como si los conociéramos de verdad. Y frases que, años después, siguen regresando cuando más las necesitamos. Este recorrido no es una lista definitiva. No hay un canon único, ni una receta mágica. Pero sí hay libros que han acompañado a generaciones enteras y que, por su profundidad, por su belleza o por su capacidad de incomodar de manera necesaria, merecen un lugar en la vida de cualquier lector. Ya sea que te consideres un lector habitual o alguien que quiere retomar el hábito, estas recomendaciones tienen algo que decirte. Y lo que dicen, importa. En los próximos bloques, repasaremos 5 títulos que no solo tienen valor literario, sino también emocional, existencial y humano. Libros que invitan a mirar hacia adentro, a mirar a los demás y a mirar el mundo con otra perspectiva. Porque a veces, una sola lectura puede cambiar la forma en que entendemos la vida. 1. El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Sí, es un libro que muchos leen de niños. Pero si hay una obra que cambia de sentido con cada relectura, es esta. Lo que en la infancia parece un cuento sobre un niño y un zorro, en la adultez se revela como una meditación poética sobre la pérdida, la amistad, el amor y el sentido de la vida. Porque El Principito no habla solo de planetas y flores, habla del alma humana. De cómo olvidamos lo esencial. De cómo el tiempo y las obligaciones nos hacen perder de vista lo invisible, lo que verdaderamente importa. En sus breves capítulos, hay más filosofía de vida que en muchos tratados completos. Nos recuerda que todos fuimos niños, que todos buscamos pertenencia, que todos necesitamos mirar con el corazón. Y que crecer, en muchos sentidos, no debería ser sinónimo de olvidar. Este libro, traducido a más de 500 idiomas, se lee en pocas horas, pero resuena durante años. Porque sus frases, sencillas pero demoledoras, se clavan en la memoria. Lo esencial es invisible a los ojos. Eres responsable de lo que has domesticado. Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante. Volver al Principito como adulto es enfrentarse a lo que fuimos, y a lo que perdimos en el camino. Es permitirnos una pausa para reconectar con la ternura, con la humildad, con la mirada abierta. Es recordar que el mundo adulto, con sus prisas y sus apariencias, muchas veces olvida las cosas más fundamentales. Este libro no es solo para niños, es un espejo para cualquier persona que busque sentido. 2. Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Este no es un libro fácil, pero es imposible salir ileso de él. En esta novela, Saramago plantea una premisa aterradora: una ciudad entera se queda ciega de forma repentina, sin explicación, sin lógica. A partir de ahí, el autor construye una metáfora brutal de la fragilidad humana, de la delgada línea que separa el orden del caos, de cómo, cuando desaparece la vista, también desaparecen la moral, las estructuras y la dignidad. Lo más perturbador no es la ceguera física, sino la ceguera moral. La que ya estaba presente antes de que los ojos dejaran de ver. En ese escenario, hombres y mujeres son arrojados al límite, y lo que aflora no es solo desesperación. También crueldad, egoísmo, abuso. Pero junto a eso, también hay gestos de compasión, de resistencia, de humanidad. Y ahí está el corazón del libro. Saramago no pone nombres a sus personajes.
Son la mujer del médico, el niño estrábico, el viejo con el parche. Porque en esta historia no se trata de individualidades, sino de cómo una comunidad entera reacciona cuando se rompe lo que parecía garantizado. Es una crítica feroz a la indiferencia, a la deshumanización, al conformismo. Y al mismo tiempo, es un canto a la capacidad de resistir cuando todo se desmorona. Leer este libro siendo adulto obliga a preguntarte muchas cosas incómodas. ¿Qué haría yo en esa situación? ¿Hasta qué punto estamos preparados para vivir sin las estructuras que creemos eternas? ¿Qué tanto dependemos de lo visible para comportarnos de forma ética? Y lo más inquietante, ¿ya estábamos ciegos antes de quedarnos sin vista? Saramago escribe sin comas convencionales, sin diálogos marcados. Su estilo exige atención, pero la recompensa es enorme. Porque este libro no es solo una distopía, es una advertencia. Y como tal, debería ser leído al menos una vez por quien quiera entender en qué se convierte una sociedad cuando deja de mirar. Incluso cuando tiene los ojos abiertos. 3. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Algunas lecturas no solo informan, transforman. Y este libro es, sin duda, una de ellas. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco y sobreviviente de los campos de concentración nazis, no escribe una autobiografía ni un tratado académico. Escribe una reflexión poderosa sobre la resiliencia humana, el sufrimiento y, sobre todo, la búsqueda de sentido en medio de la oscuridad. Frankl narra su experiencia en Auschwitz, pero no desde el dolor por el dolor mismo, sino desde la mirada de quien quiere entender cómo el ser humano puede seguir adelante cuando todo ha sido arrebatado: libertad, dignidad, familia, salud. Él no idealiza el sufrimiento, pero afirma que incluso en las peores condiciones, el ser humano puede encontrar un para qué vivir. Y cuando eso ocurre, se puede soportar casi cualquier cómo. A través de su experiencia personal y de su visión como terapeuta, Frankl desarrolla lo que llamó logoterapia, una forma de abordar el vacío existencial no solo desde el trauma, sino desde la posibilidad de encontrarle un propósito. La vida nunca deja de tener sentido, incluso cuando el sufrimiento es inevitable, escribe. Y esa frase, leída en momentos de crisis o pérdida, puede ser un faro. No se trata de un libro religioso ni moralizante. Se trata de un testimonio profundamente humano, donde Frankl no da respuestas absolutas, pero sí propone una dirección: buscar el sentido, incluso si es pequeño, incluso si parece invisible, como una forma de sostenerse en pie. Leer este libro como adulto es inevitablemente confrontante, porque nos hace mirar de frente a nuestras propias heridas, y también a nuestra responsabilidad, la de elegir una actitud frente a lo que no podemos controlar. Es un libro que se regala en duelos, que se recomienda en hospitales, que se guarda cerca cuando la vida se complica. Porque nos recuerda que siempre, siempre, hay algo por lo cual vale la pena resistir. 4. Siddhartha, de Hermann Hesse. Hay libros que no gritan, que no imponen respuestas, sino que susurran preguntas. Y Siddhartha es uno de ellos. Escrito en 1922, esta novela corta es una fábula profundamente espiritual, pero sin pertenecer a una religión. A través del viaje del joven Siddhartha, que no es Buda, pero camina a su lado, Hermann Hesse nos habla de búsqueda, de deseo, de renuncia, de aprendizaje y de la necesidad de equivocarse para poder despertar. La historia sigue al protagonista desde su juventud hasta su madurez, mientras recorre distintos caminos: el del ascetismo, el del placer, el del comercio, el de la contemplación. En cada etapa, Siddhartha intenta encontrar una verdad que lo libere. Pero no basta con seguir maestros ni repetir dogmas, el conocimiento real nace de la experiencia, del error, del silencio. Hesse escribe con una belleza contenida, con frases que parecen mantras. El río, símbolo central del libro, representa el tiempo, la unidad de todo, el flujo de la vida que lo abarca todo sin resistirse. Y ahí, justo en ese fluir, Siddhartha descubre que el sentido no está en alcanzar algo, sino en estar presente, en escuchar, en ser uno con el momento. Leer este libro en la adultez es revelador. No porque ofrezca una respuesta única, sino porque te permite verte reflejado en las transiciones vitales del personaje. Muchos se reconocen en esa búsqueda de algo más, en esa sensación de que falta una pieza, en esa urgencia de reconciliarse con uno mismo. Y Siddhartha no te dice qué hacer. Solo te recuerda que la vida tiene ciclos, y que a veces el silencio enseña más que la palabra.
Es un libro ideal para leer en momentos de cambio, de crisis o de calma interior. Porque no te habla desde la urgencia del mundo moderno, sino desde la profundidad del alma humana. Y aunque su lenguaje es simple, su mensaje es infinito. 5. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. No es solo una novela. Es una constelación de historias, de personajes, de símbolos. Es literatura en su forma más potente. Leer 100 años de soledad es entrar en el universo de Macondo, donde lo real y lo mágico conviven sin conflicto, donde el tiempo no es lineal, y las generaciones repiten sus errores con una cadencia casi mítica. Es, sobre todo, una reflexión sobre la historia, la memoria y la condición humana. A lo largo de sus páginas, la familia Buendía vive y revive los ciclos de amor, guerra, exilio, esperanza y frustración que marcan no solo a una dinastía, sino a toda Latinoamérica. Gabo no escribe para entretener, escribe para decirnos quiénes somos. Con una prosa hipnótica y una imaginación desbordante, García Márquez construye una obra que se puede leer 1000 veces y descubrir algo nuevo en cada lectura. Porque lo que cuenta no solo pertenece al pasado, habla del presente, de nuestras decisiones, de lo que heredamos sin saberlo. Este libro no es fácil. Exige paciencia, entrega, conexión emocional. Pero quienes lo atraviesan, salen distintos. Aprenden que la soledad no siempre es silencio, que el amor puede ser tragedia, que los nombres se repiten porque los errores también. Y sobre todo, que la memoria es frágil, pero necesaria. Leerlo como adulto permite ver capas que pasan desapercibidas en una lectura joven. Se entiende mejor el peso del destino, la lucha contra el olvido, la belleza de lo cotidiano. 100 años de soledad no es solo una obra maestra de la literatura hispanoamericana, es un espejo cultural, histórico, íntimo. Y por eso, al menos una vez en la vida, debe leerse con todos los sentidos. 5 libros. 5 miradas distintas. Desde el niño que hablaba con una rosa, hasta la ciudad que perdió la vista. Desde el hombre que buscó sentido en medio del horror, hasta el joven que siguió el río. Y la familia que repitió su historia hasta el olvido. Ninguno de estos libros pretende darte todas las respuestas. Pero sí pueden darte la pregunta correcta. La que te lleva a pensar distinto, a sentir más hondo, a mirar hacia adentro. Leer no siempre cambia la vida. Pero algunos libros, sí. Y estos 5 tienen todo para hacerlo.